Muy buenas, bienvenido. Vamos a ver la última parte de agua atmosférica en lo que tiene que ver con referente al análisis de frecuencia. Aquí vamos a ver la distinción entre lo que son los máximos anuales versus la duración parcial. Como les comenté en clase, pues uno normalmente lo que hace es seleccionar los valores de una serie de información o de datos que se hayan registrado. En el caso de los máximos anuales, que se conoce por sus siglas en inglés como AMS, consiste en seleccionar un solo valor máximo, ya sea de precipitación o caudal por año, pero generalmente está asociado a un intervalo de duración específico. En el caso de precipitación hablamos de precipitaciones máximas en 24 horas y en el caso de caudales pues puede ser el caudal diario máximo. Eso es seleccionando máximos, ¿no? En caso de duración parcial, la serie de duración parcial o PDS incluye todos los eventos que exceden un umbral, es decir, a un caudal o una precipitación mayor a cierto valor que no necesariamente pueden limitarse a uno por año porque pueden haber múltiples eventos que se suceden al año que superan ese umbral. Vamos a ver las diferencias entre los dos tipos de series, el aspecto de AMS y PDS. El primero, el número de eventos por año en AMS pues uno solo, el máximo anual, y en PDS puede haber varios, todos los valores que superen cierto umbral. El volumen de datos que se maneja en las series máximas anuales pues es mucho menor que el del PDS. La representatividad estadística está limitada a un solo valor por año en el caso de máximos anuales y es más completa para PDS para eventos de tipo extremo. Bien, la aplicación típica para el máximo anual es para el diseño hidráulico convencional, como lo veremos más adelante en las clases, y el PDS tiene que ver con un análisis de frecuencia más detallado que sería para el tema de inundaciones, ¿no? En cambio, vamos a mirar la definición de umbral. Si AMS, pues en este caso no se necesita, pues simplemente seleccionar el máximo, y el PDS sí necesita que se le defina un umbral o un valor sobre el cual nosotros vamos a mirar los eventos que se suceden durante el registro de datos durante todo el tiempo. Esa sería la diferencia entre esos dos tipos de registros para poder hacer o uno un diseño hidráulico convencional y el otro para mirar el tema de los eventos extremos y diseños de temas de inundación como un ejemplo. En el corazón de la hidrología estadística, donde existen las incertidumbres y los extremos, definen los límites pues del diseño hidráulica, están estos protagonistas, ¿no? Está Pearson, hablamos de Pearson tipo 3, la ecuación de Gumbel y la de Jenkinson. Estas son distribuciones de probabilidad que son herramientas fundamentales para estimar la magnitud y frecuencia de los eventos hidrológicos extremos, como crecidas o intensas precipitaciones. El primer científico, Pearson, es como quien dice, algo bien tradicional, utilizado en la hidrología, es una de las más antiguas y bastante utilizada. Se trata de una distribución asimétrica, como vimos en clases, porque realmente hay una simetría que es útil para representar esta serie de datos donde los valores altos o extremos son más frecuentes que lo que podría predecir una curva simétrica como la distribución normal. Esta distribución pues ha sido utilizada con éxito durante muchas décadas para modelar los caudales máximos anuales y otros fenómenos donde la simetría es evidente, ¿no? Y su versatilidad proviene de la capacidad de adaptarse a distintas formas según el grado de variabilidad y asimetría de los datos, ¿no? Entonces, para la hidrología, Pearson 3 representa una de esas elecciones clásicas, confiables, sencillas de aplicar y especialmente útil en regiones donde las series de datos presentan unos sesgos hacia los valores extremos. Sigue la Gumbel, que es
un pionero de este tipo de distribución, también conocido como la distribución de valores extremos tipo 1. Fue desarrollada típicamente o específicamente más bien para analizar los máximos, pero también los mínimos de fenómenos naturales y su campo de acción son los eventos que son eh, bastante extraños, raros, pero intensos, como la mayor precipitación diaria registrada en un año o el caudal pico de una avenida extraordinaria, ¿no? Gumbel ofrece una visión estadística directa del comportamiento de los extremos, aunque su forma realmente se conoce que es mucho más rígida que otras distribuciones modernas, pero debido a su simplicidad, pues la ha convertido en una de las más favoritas en normas de diseño hidráulica y en manuales que se utilizan a nivel mundial. Y es la distribución que permitió que por primera vez se pudiera cuantificar el riesgo de las inundaciones a través de lo que ustedes ya conocen como el periodo de retorno, el tiempo de retorno. Es decir, que cada vez que una represa, un canal o una infraestructura se diseña para resistir una crecida de 100 años, es probable que se haya hecho a través de un análisis basado en la distribución de Gumbel. Y la última, pues, tiene que ver con eh, que debido pues a que había mayor necesidad de representar una mayor diversidad de comportamientos extremos, se desarrolló esta distribución que se conoce como GEB o la generalizada de valores extremos, que es la distribución de Jenkinson. Este modelo no es uno solo, sino que es una familia de distribuciones que incluye la de Gumbel como un caso particular, pero también abarca la de Weibull y la de Frechet, pues dependiendo de su forma, ¿no? Entonces esta flexibilidad permite adaptarse tanto a datos que esos que tienen una cola muy larga, donde los valores extremos son más probables, como a series más moderadas. En la actualidad esta distribución GEB se ha convertido como en el estándar moderno para el análisis de extremos climáticos hidrológicos, ¿no? Especialmente en este contexto nuevo del cambio climático, donde hay incertidumbre y la variabilidad puede aumentar. Entonces esta es una de las distribuciones preferidas, ¿no? Su capacidad de ajustar la forma de la distribución según los datos observados, pues la convierte en una herramienta poderosa para la modelación de lo que nosotros conocemos como el riesgo hídrico. Entonces, con esto les resume pues los diferentes tipos de curvas de probabilidad que se están utilizando y los diversos autores que las han propuesto. Aquí vemos pues cómo hacemos una selección. Esto es como les mostré en clase, una estación de medición de caudales con aprender el cursor aquí, las mediciones climatológicas, y a través de las observaciones que tenemos nosotros podemos seleccionar cuáles son los máximos que están ocurriendo en este caso de caudal, y con ello pues armar una, una secuencia, una serie, ¿no? Y con eso pues vamos a mirar cuál es la mejor de las distribuciones que les he mostrado. Ahorita vemos aunque ya les mostré en otras ocasiones el tema de la formulación de diferentes ecuaciones. Aquí están, debido a las observaciones, como les mostré en la clase, que cuando se seleccionan pues hay una distribución diferente. Entonces no es posible pues hablar de estas distribuciones como si fueran una distribución normal. Aquí entonces están los diferentes tipos de distribución de valores extremos: la EV1 de valor extremo 1 o Gumbel, la EV2, la de Frechet, y la EV3, la de Weibull, ¿no? Entonces ahí es la familia de distribuciones utilizadas para valores extremos. Y esto se lo mostré. Este es el libro de Virón Máximo, una distribución, un flujograma de cómo se hace la selección. Aquí están los diferentes tipos de distribución, aquí están sus datos, y entonces se prueba cada una
de estas distribuciones se elige una distribución teórica, se estiman los parámetros de los datos, o sea, lo que es promedio, desviación estándar, kurtosis, etcétera. Se hace una prueba de ajuste, ya sea por chi cuadrado, la que veremos hoy, esta ya la vimos, vamos a mirar el Birnbaum-Kolmogorov. Se mira si el ajuste es bueno y realmente si no es, entonces se vuelve a elegir otra distribución. Lo que es verdad es que con la ventaja que tenemos con los computadores y Excel, pues es que podemos probar todas las distribuciones y mirar realmente cuál es la que mejor se ajusta usando cualquiera de estos test, chi cuadrado o Smirnov Kolmogorov. Esta es la primera ecuación, no la vamos a ver todas, realmente no es necesario porque el procedimiento es igual, simplemente lo que cambia es la función de probabilidad, esto tomada del Bente Show. Esta función fx, acuérdense que fx pues viene siendo ya la acumulada, es exponencial elevado a exponencial de menos x menos el promedio u sobre alfa, perdón, menos u, no es promedio, menos u, una variable sobre alfa, y x pues como ya ustedes lo saben varía de menos infinito hasta infinito. Y los parámetros alfa y u se estiman con alfa igual a raíz de 6 multiplicado por la desviación estándar sobre pi, y u es igual a promedio menos 0.5772 alfa. Es decir, este valor de alfa se reemplaza acá y con el promedio se calcula u y ya se tienen los valores para ser reemplazados en la ecuación para poder mirar la distribución. Y el parámetro u es se conoce como la moda de distribución y esto en una variable reducida, es decir, si este término de acá lo podemos llamar y como está aquí, entonces nos quedaría que la función de f de x es igual al exponencial menos el exponencial de y. Y si aquí despejamos y, que es lo que nosotros queremos, o sea, si tenemos el periodo de retorno, ya ustedes saben que es igual a 1 sobre la probabilidad, entonces de ahí podríamos nosotros hallar la probabilidad que se puede reemplazar en la ecuación y con eso podemos hallar y con y podemos hallar x, que sería el valor que necesitamos, o ya sea de precipitación o caudal, para poder estimar cuál es el caudal o la precipitación que se relaciona para el periodo de retorno establecido, ¿no? De esa manera vemos también aquí una gráfica que nos muestra la relación que podemos tener entre la variable reducida y la variable x, y también es de Bentechow. Vemos que para cada uno de los tres tipos de distribución de valores extremos, la variable x se grafica contra la variable reducida y calculada, ¿no? Entonces vemos cómo son las formas de cada una de las distribuciones que tendríamos. Es decir, si nuestros datos vemos que tienen esta tendencia, sabremos que es una distribución tipo 2, o si tiene es una línea recta, pues será una tipo 1, y si tiene este tipo de curva será una tipo 3, ¿no? Bueno, como ya les dije, la relación entre el periodo de retorno y la probabilidad, y sabemos que tendríamos que restar 1 menos la acumulada, entonces sería 1 sobre periodo de retorno es igual a 1 menos f de xt, que sería el valor que nosotros queremos hallar. Y si despejamos de aquí este valor tal cual como lo vimos anteriormente, entonces el y sería igual a menos logaritmo natural del logaritmo natural de t sobre t menos 1. Entonces, este y sub t nosotros lo reemplazamos en la ecuación que nos ayudó a hacer la reducción, y podríamos despejar cuál es el x, o sea, en este caso, vamos a ver si puedo dibujar este x que está aquí, viene siendo el valor que está relacionado con el periodo de retorno que tenemos aquí. Es decir, que aquí es donde estimamos ya sea la precipitación o el caudal que está relacionado con ese periodo de retorno usando la fórmula de distribución. Obviamente que después de que conozcamos si esta distribución es la que se ajusta a nuestra información, ¿no? Entonces, con estas ecuaciones podemos calcular entonces los valores de la variable aleatoria xt, ya sea caudal o precipitación, para cada periodo de retorno t. Y este es un ejemplo del libro de texto
información de todos estos datos de precipitación máxima en 24 horas. Aquí tenemos cuánto es el promedio, cuánto es la desviación estándar. Calculamos con su fórmula cuál es el valor de alfa. eh, y miramos por supuesto cuál es U con la fórmula y con estos valores, y asumiendo, bueno, asumiendo no, porque aquí ya realmente se hizo un análisis fijando que se puede utilizar la ecuación de Gumbel. Entonces podríamos despejar cuál es el Y para cada uno de los periodos de retorno. Aquí en este caso para 100 años vemos que es 4.6, y con esto podemos despejar cuál es el valor, en este caso de precipitación, con un periodo de retorno de 100 años utilizando las ecuaciones que vimos anteriormente. En este caso pues sería 165.52 milímetros, ¿no? Y en estas diapositivas vemos un ejemplo del libro de Bente Chow, el ejemplo 12 del capítulo 12, 2.1, donde habla de los valores máximos anuales para lluvias de 10 minutos de duración registradas en Chicago desde 1913 hasta 1947. Ahí está la tabla, y nos pregunta por un modelo para el análisis de frecuencias de tormentas de lluvia utilizando la distribución de valor extremo 1, y que se calcule los valores máximos de lluvia de 10 minutos de duración, pero que tengan periodo de retorno de 5, 10 y 50 años. Es un ejercicio fácil, ustedes pues lo pueden mirar también en el libro, pero sería una muy corta explicación. Estos serían los datos, o sea, están 1910, desde 1913, 14, 1915, aquí está 20, 21, 22, y así sucesivamente, para organizar la tabla de tal manera que quede eh, bastante centrada, y que toda la información esté ahí, ¿no? Se hace un promedio de todos los datos, que ese sería para cualquier tipo de información. A pesar de que sea bastante antiguo, pues el procedimiento es igual. Entonces se saca el promedio, la media aquí da 0.649 pulgadas, se hace la desviación estándar también y se estima que es 0.177, es decir, que lo primero que hay que hacer es sacar la información de promedios y desviación dependiendo de lo que necesite la fórmula. En este caso la fórmula, como la vimos, necesita promedio y desviación. Entonces aquí calculamos el alfa con la ecuación utilizando la desviación estimada, y nos da 0.138, y calculamos U pues viene siendo el promedio menos 0.5772 por alfa. Reemplazamos el valor de alfa, esto aquí tiene un error el libro, eh, se, se, se multiplica y se halla cuál es el valor de U. Entonces ya tenemos el valor de alfa y el valor de U. Entonces tenemos alfa y tenemos U. Pues prácticamente en esta ecuación, como ya ustedes vieron anteriormente, entonces tendríamos cuál es el valor de U acá en esta parte y el valor de alfa aquí, ¿no? O sea que esa es la expresión con la cual nosotros podemos determinar la probabilidad, en este caso acumulada, ¿no? Entonces, la ecuación que vimos para estimar cuál es el valor de y sub t en función del tiempo o el periodo de retorno, aquí la tenemos. Entonces, si ya sabemos que el periodo de retorno nuestro es de 5 años, pues aquí reemplazamos el valor de 5, y con ello podríamos hallar el valor de y sub t. Y como sabemos que x sub t es igual a u más alfa por y sub t, pues solamente reemplazamos los valores y ya podríamos tener que para un periodo de retorno de 5 años, cuál sería el valor de xt, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces para cada periodo de retorno de los que está indicando el problema, podemos entonces estimar cuál es la lluvia con las lluvias máximas anuales registradas de 10 minutos en pulgadas en Chicago, ¿no? Esto igual, si hablamos de máximos de 24 horas, es decir, cualquiera otra, pero tendríamos que revisar si realmente el modelo de probabilidad es el que se ajusta, ¿no? Eso es lo que
Otra ecuación tiene que ver con la distribución de extremos tipo 2, Weibull. Esa es la ecuación de CDF. Recuerden que es la curva de frecuencia de probabilidad acumulada. Entonces, esa probabilidad del valor X pues está dado por dos eh, variables, alfa y beta. Es el exponencial de menos X sobre alfa de todo elevado a la beta. Entonces, si uno aplica logaritmo natural en ambos lados vamos a usar el láser, no, vamos lapicero mejor acá, a ambos lados de la ecuación, pues obviamente vamos a obtener nosotros esta ecuación que está aquí, logaritmo natural del logaritmo natural, el inverso de la probabilidad igual a beta por el logaritmo natural de x menos beta logaritmo natural de alfa. Pero como tenemos alfa y beta, realmente pues hay que hacer un ajuste de, de una línea donde tendríamos esto como el valor de y, m vendría siendo la pendiente, sería el valor de beta, x viene siendo el logaritmo natural de x y el intersecto de la línea sería menos beta logaritmo natural de alfa. Entonces, los datos que debemos ajustar son los datos que vienen de nuestro registro, pero obviamente no están organizados de esa manera porque lo primero que tendríamos que estimar es probabilidad la probabilidad usando la posición, ¿no? Como lo miramos en clase, es decir, hacemos una eh, organización de la información de los datos, pues ahí podríamos, esta es la ecuación general que hablamos en aquella ocasión, donde tenemos la posición del dato sobre el número total de información, ahí vemos si ya tiene algún valor o no. Entonces, obviamente, pues ahí tenemos las probabilidades asociadas para cada uno de los datos que nosotros registremos. Es decir, de esa manera podemos tener entonces cuál es el valor de la probabilidad asociada al valor X que tenemos nosotros en el registro. Entonces, con esos datos de X versus el inverso de la probabilidad, podemos entonces tener la información suficiente para poder hallar ese valor de beta y alfa que serían una constante como lo vimos en el ajuste de las curvas. Entonces, al tener alfa y beta, entonces ya podemos hacer el inverso cuando necesitamos estimar entonces cuál es, recuerden que la probabilidad y la función en función del periodo de retorno, es decir, que si nosotros tenemos el dato del periodo de retorno, podemos hallar la probabilidad y ya teniendo los valores de alfa y beta ajustados, podríamos hallar entonces cuál es la variable en el caso de precipitación máxima que está asociada a un periodo de retorno. Es decir, que esta es la ecuación con la cual podríamos estimar entonces ese tipo de, de información, ¿no? O sea, y vemos, no sé si ahí sigue el ejemplo, bueno, ahí está el ejemplo del libro de texto, donde se hace un análisis de frecuencias usando Weibull para precipitación máxima en 24 horas en una cuenca de la India. Entonces aquí vemos los datos donde se ploteó el logaritmo natural de la información de la precipitación máxima versus el logaritmo del logaritmo natural del inverso de la probabilidad. Obviamente los datos se organizaron, se plotearon y se consiguieron las probabilidades asociadas a cada X. Entonces aquí se ven los puntos de que serían la información y obviamente la línea recta es una aproximación. Acuérdense que esto lo pueden calcular en Excel, hallar el ajuste de la línea recta y el mismo Excel les va a decir cuál es la, lo que es la pendiente y el intersecto de esta línea y con ello podrían hallar los valores de beta y el valor de alfa, es decir, beta y alfa con respecto a esa relación. Entonces, al tener beta y alfa ya pueden hallar para cualquier periodo de retorno que está aquí en este recuadro pequeño, para cualquier periodo de retorno, cuál es la probabilidad, obviamente es el inverso, recuerden eso, y se incluye en la ecuación que ya vimos despejada para hallar cuál es la precipitación
máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 100 años, incluso para 500 años, y podemos ver cuál es esa precipitación para un valor de 500 años, haciendo uso de esta distribución de Weibull, ¿no? De esa manera podemos hacer, como ya lo vimos en clase, este es un informe de un estudio hidrológico en el cual deberíamos calcular cuáles son las precipitaciones máximas. Este es un estudio hidrológico para una fuente de abastecimiento y de varias estaciones se hizo el análisis que vemos como resultado de la precipitación máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno de 10, de 25, 50, 100 años. Para cada una de las estaciones se puede hacer mediante estas regresiones o ajustes cuáles son estas precipitaciones que se podrían registrar ya después de haber hecho el análisis de la información y viendo cuál es la distribución que mejor se ajusta. Entonces, ¿cómo eh, se hace esa distribución? Aquí hay un flujograma que me gusta bastante, de HydroGIS, que pueden revisar también. Es una prueba de verificación de Kolmogorov-Smirnov, donde hacemos una prueba de las diferentes distribuciones que existen y lo único que se hace es mirar cuál es el- la diferencia entre la probabilidad que se mide menos la probabilidad que nos da la fórmula de distribución y se escoge el valor máximo que nos dé de esa tabla. Ahora vemos una tabla sencilla donde se muestra esto, ¿no? Escogemos cuál es el nivel de significancia que queremos, si es .05, .01, pues simplemente para mirar hasta dónde podemos nosotros mirar el error. Eso pues, es escogencia nuestra. Y calculamos entonces el delta sub 0, que en este caso es igual cuando escogemos .05, esta sería la ecuación, y si cuando escogemos .01, esta sería la ecuación para calcular el delta sub 0. Entonces comparamos este delta versus el delta sub 0, y si es menor, entonces consideramos que el ajuste es bueno. Y si es mayor, pues consideramos que el ajuste no es el ajuste adecuado. Entonces, en una tabla lo que tenemos que hacer es, nuevamente, organizamos los valores y hallamos entonces cuáles son las eh, probabilidad de acuerdo a la fórmula que vimos de Weibull. Hallamos la distribución, o sea, aplicamos la fórmula de, de distribución de acuerdo al X y veremos esto fue lo que nos registró. Este es de acuerdo a las fórmulas de distribución, todas las que queramos, ¿no? O sea, aquí podemos esta misma tabla en Excel tener para distribución tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera, ¿no? El delta viene siendo la diferencia entre el valor que nosotros hemos registrado cuando se organiza y el valor de la fórmula que sería F, ¿no? Entonces aquí serían deltas, cogemos en valor absoluto, es decir, para coger valores positivos, y de aquí se escoge el mayor de los valores de toda la tabla. Si este fue el mayor, entonces cogemos el valor y ese lo vamos a usar para comparar, ¿no? Aquí está la fórmula de P, de la probabilidad, eh, eh, porque dijimos que íbamos a hacer la tipo Weibull. Tenemos el promedio y la desviación estándar para poder utilizar la fórmula de distribución que nosotros consideremos. Y el delta sub 0, que es con el que vamos a comparar, hemos escogido aquí el de alfa igual a .05, que sería esta ecuación. Y lo que hacemos es, después de calculado con el número de datos, vemos entonces si este máximo es menor que el valor que estimamos aquí, entonces consideramos que el ajuste es bueno y esa ecuación de distribución que hayamos analizado es la que realmente se ajusta a los datos. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos escoger, hacer cálculos de diversas distribuciones y después escoger cuál es la que mejor se ajusta a la información. Eh, de otro lado, o sea, ya después de que este es otro tipo de análisis que les quería decir, sobre todo porque
en todas partes del planeta la lluvia tiene, como quien dice, su propia personalidad. Algunas caen, como lo hemos dicho, suaves durante otras desatan unas tormentas bastante intensas en cuestión de minutos. Pero para nosotros, los ingenieros y sobre todo los que nos toca trabajar en planificación urbana, no solamente nos basta con saber que lloverá, sino que hay que saber cuánto, ¿no? En cuánto tiempo y cada cuánto va a ocurrir un evento de esa magnitud. Entonces, para responder a estas preguntas, nosotros en hidrología utilizamos una herramienta que colocamos como, que se conoce como IDF. ¿Qué significa IDF? Como vemos, son tres letras. Está la letra I, que significa intensidad de la lluvia. D significa cuánto dura la lluvia, es la duración. Y F viene siendo la frecuencia de la lluvia. Las curvas IDF lo que hacen es que relacionan estos tres elementos para describir el comportamiento de las lluvias extremas. Nos dicen estas curvas cuál es la intensidad de la lluvia, o sea, cuánto es el valor de I, de una tormenta que dura 30 minutos y que ocurre cada 10 años, que es el periodo de retorno, ¿no? Esto es importantísimo porque con estas curvas nosotros diseñamos los sistemas de drenaje urbano, una alcantarilla, un embalse, una represa, y sin conocer con las lluvias extremas del lugar sería como construir un puente sin saber cuánto peso va a soportar, ¿no? Entonces las curvas IDF permiten estimar estos eventos de diseño, es decir, condiciones máximas que una infraestructura debe resistir para garantizar esa seguridad y eficiencia que se necesita. Entonces, la forma como se construyen pues se basan en el análisis de toda la serie histórica de precipitaciones registradas con bastante resolución temporal, normalmente cada 5 o cada 10 minutos. Con estos datos los hidrólogos pues lo que hacen es que identifican los máximos de lluvia para cada duración, ya sea 5 o 10 minutos, una hora, 6 horas, y ajustamos estos modelos que hemos visto de estadísticos para estimar con qué frecuencia se presentan, ¿no? Y con esto, pues el resultado de hacer estas ecuaciones que vemos ahí, pues son curvas que se pueden ajustar para cada periodo de retorno. Entonces, como vemos el, el valor de la duración y viene siendo la intensidad, y las letras A, B y E pues son parámetros, pero cada una de estas curvas, esta es para un periodo de retorno. Es decir, si nuestras precipitaciones se ajustan a este tipo de curvas, pues tenemos que construir la, la, o determinar los parámetros A y E para un periodo de retorno de 5 años, A y E para un periodo de retorno de 50 años, y así cada curva muestra cómo varía la intensidad con la duración, pero para esa frecuencia, para ese periodo de retorno. Entonces eso lo usamos para el diseño de drenajes pluviales urbanos, para evitar las inundaciones de calles, barrios, para las obras viales donde haya puentes, donde deba haber un paso de un caudal que pueda de pronto dañar la vía, en infraestructura hidráulica obviamente, que lo que son canales, vertederos, represas, pero también podemos usarla para gestión de riesgo climático, ¿no? O sea, sobre todo en ciudades pues que enfrentan lluvias cada vez más intensas debido al cambio climático, ¿no? Pero esto necesita que estas curvas estén calibradas para no subestimar, es decir, que tengamos un valor inferior de la lluvia y con eso pues provocar esas fallas en la infraestructura que pueden ocasionar desastres, pérdidas económicas, ¿no? Por eso estas curvas deben ser específicas para cada región y actualizadas cada vez con los cambios que se den en el clima. Entonces en la diapositiva vemos los diferentes tipos de curvas, pues tendríamos que hallar cuál es la que se fija más en determinada región, ¿no? Entonces, en Colombia tenemos estas eh, curvas que nos las da el IDEAM. O sea, uno va a la página de IDEAM
y puedo obtener la información de lo que son las curvas de I de F, pero al mismo tiempo esta sería como el ejemplo de lo que se muestra las curvas. Entonces nos podemos tener o la ecuación de la curva ya prácticamente calibrada, y obviamente la información, ¿no? Déjenme ver si de pronto, bueno, la intención es que esas curvas, nosotros tenemos acá en el eje de las X cuál es la duración de la lluvia y aquí cuál es la intensidad. Recuerden que la intensidad no es más que la precipitación sobre tiempo, es decir, cuántos milímetros por hora están cayendo. Las curvas tienen más o menos esta forma. Entonces aquí esta curva, por ejemplo, sería para un periodo de retorno, por decir algo, de 2 años. De pronto una segunda curva tendría para otro periodo de retorno de 10 años, y así sucesivamente cada curva pues tiene para diferentes periodos de retorno, ¿no? Entonces uno entra a la curva, si sabemos que la duración de la lluvia, por ejemplo, es de 40 minutos, entonces uno entra aquí, esto está en minutos, entra aquí, corta la curva del periodo de retorno deseado, digamos que yo quiero diseñar para este periodo de retorno, entonces llego hasta aquí y puedo obtener el dato de cuál es la intensidad. Entonces, con el dato de intensidad yo ya sé que la lluvia va a tener un registro de tantos milímetros por hora, y con ese valor sería el valor de diseño para la infraestructura. Entonces, ya habrán otras ecuaciones que vamos a ver en hidrología superficial que se pueden utilizar para poder con este valor calcular, por ejemplo, el caudal, cuánto caudal es el que debe soportar determinada estructura. Entonces, con esto obtenemos esas ecuaciones. Pero en Colombia hubo eh, un momento en que, bueno, nosotros ya vimos que la naturaleza de las lluvias es muy diversa, dependiendo de la geografía, en la montaña, en la zona caribe, en la llanura, pues diseñar obras hidráulicas y este tema de drenaje, puentes, supone que nosotros debemos conocer cuáles son los eventos de la precipitación, pero ¿cómo se hacía para estimar una lluvia máxima esperada en un lugar donde no se tenían datos pluviográficos detallados? Entonces, aquí es donde se presentan estas curvas regionalizadas de, del ingeniero Díaz Granados y Vargas, quienes hicieron un estudio estadístico donde se relacionaban los tres conceptos: el de la intensidad de lluvia, la duración, que ya sabemos que es el tiempo que dura el episodio de la lluvia, o la frecuencia, que es el periodo de retorno, ¿no? En la frecuencia, con qué probabilidad ocurre esa lluvia tan intensa, por ejemplo, una lluvia que se espera solo una vez cada 10, 20 o 100 años, pues ahí también se ve involucrada en esta ecuaciones, ¿no? Entonces las curvas permiten estimar qué intensidad se puede esperar para una duración, eh, dada si se considera el periodo de retorno específico. Ya sabemos que eso lo encontramos en nuestros manuales de diseño, ya sean INVIA o el RAS, y obviamente son eh, utilizadas para el diseño hidrológico y obviamente estructural, ¿no? Entonces, en esas zonas donde no habían datos, pues se utilizó este tipo de ecuación, donde están los parámetros. Aquí está el T, que viene siendo el periodo de retorno, T, que viene siendo la duración de la lluvia, A, B y C y D, pues ya vamos a ver cuáles son los parámetros acorde con la región. Ese es lo que propuso Vargas, que lo que hicieron fue reunir como 165 curvas IDF de diferentes regiones, y que realmente entonces lo que al recolectar toda esa información, entonces hicieron un trabajo estadístico con el cual pudieron ajustar eh, las curvas de todas las regiones a estas ecuaciones, y pudieron regionalizar el país, ¿no? De A, B, C y D dependen de la región del país. T viene siendo el periodo de retorno, T, como ya lo dijimos, es la duración de la lluvia, y M viene siendo el promedio máximo anual de precipitación diaria, es decir, que basaron esas curvas con base
en la precipitación máxima anual diaria, ¿no? Es decir, que la intensidad esperada de lluvia fuerte se estimaba sin necesidad de tener los datos hora por hora, utilizando variables pluviométricas, perdón, que se encuentran disponibles, ¿no? Entonces estas curvas pues incluso fueron propuestas o todavía siguen siendo propuestas, no sé si en el nuevo manual del INVIAS, para diseño de drenajes fluviales en áreas pequeñas que no tienen registro de lluvias, ¿no? Con detalles de periodo corto y para planeación de esas infraestructuras como alcantarillas, canales, vertederos, también para prediseños y para hacer algunos estudios preliminares de inundaciones o gestión de riesgo hídrico, ¿no? Entonces, esta metodología ustedes la pueden encontrar, como ya les dije, en el manual de Invías. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos entonces los valores de A, B, C y D dependiendo de las regiones del país. Entonces tenemos que la región 2 viene siendo el Caribe colombiano, entonces estos son los datos de A, B, C y D del Caribe colombiano, ¿no? Y para cada región del país ustedes lo podrían utilizar. Como les dije, esta ecuación está explicada y descrita en el manual de drenaje del INVIAS, ¿no? Y aquí pues hay un taller de cómo construir estas IDF con periodo de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años utilizando el método de días granados, con los datos. Aquí está la precipitación máxima diaria con los diferentes años. Esto simplemente va a tener el promedio de la estación de La Palma y de la y que son cercanas al municipio del Magdalena. Es decir, un ejercicio propuesto para que ustedes construyan esas curvas. Pues ya en la anterior diapositiva pudimos ver cuáles eran los valores de las constantes y acá pues podríamos estimar entonces cuáles son las curvas de IDF, teniendo en cuenta que de pronto en esas estaciones no tenemos registro horario, ¿no? Entonces con esto terminamos lo que es la agua atmosférica y con respecto a la precipitación. Muchas gracias.